Buenos días, tomen asiento por favor. Queremos dar la bienvenida a hermana Sharon, a Pastor Jaime. Ellos están con nosotros. Si ustedes no les conocen, gracias. Si ustedes no les conocen, Pastor Jaime, hermana Sharon. Muchos sí les conocen, para los que no les conocen, ellos son los fundadores de esta iglesia y el próximo domingo estamos celebrando 35 años de aniversario, así es que tenemos la bendición de tenerles a ellos con nosotros y Pastor Jaime va a predicar el próximo domingo. Este domingo tenemos un invitado especial y Pastor Jaime nos va a presentar. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor Fernando. Qué bendición es estar con ustedes esta mañana. Hemos viajado mucho, pero el mejor viaje de todos es el viaje que le lleva a casa otra vez, ¿no es cierto? Y es una bendición estar en casa con ustedes, nuestra familia, y estar aquí para esta semana muy especial de la conferencia misionera que hemos realizado desde el jueves hasta acá. Y luego para el próximo domingo estamos todos ansiosos para llegar a cumplir los 35 años. Yo tenía 15 años cuando empezamos la iglesia. Un poquito más de 15. Ok, pero qué bendición es llegar a estas alturas, ¿no es cierto? Todavía caminando. Estamos muy gozosos esta semana de tener con nosotros a un amigo nuestro, el pastor Scott Hudgens, que viene sirviendo al Señor por muchos años, casi 20 años como misionero, primero en el Medio Oriente y luego en Bogotá, Colombia, durante los últimos años. Y él ha estado dirigiendo esta conferencia misionera y Dios ha hecho grandes cosas aquí esta semana. Y hoy terminamos con el broche de oro y hemos pedido que el pastor Scott nos venga y nos traiga el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Es un privilegio. Y la verdad, les digo que no lo veo como un derecho, porque no tengo el derecho de estar acá delante de ustedes. Pero gracias, Pastor Fernando, gracias, Pastor Jaime, por invitarme y poder abrir la palabra de Dios. ¿Sí? Es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Y nosotros, yo siempre quiero ser fiel a las Escrituras. Entonces, por favor, oren por mí ahora, porque yo no quiero que estas palabras sean mías. Quiero que Dios hable a través de mí. Y siempre eso es lo que he querido a través de los años. Como dijo el pastor Jaime, nosotros casi llevamos 20 años siendo misioneros. Antes de eso, pues trabajamos en una iglesia en los Estados Unidos, pero ha sido un privilegio, un honor ser misionero en las regiones fuera de mi patria. Y mi familia no está conmigo hoy, este día, pero les presento a mi esposa Cristi en la foto. Y un regalo de Dios, la verdad, y siempre hemos sido un equipo. Y nosotros tenemos 4 hijos y somos un equipo con ellos también. Joy es la mayor, tiene 18 años. Ella está estudiando misiones en una universidad en los Estados Unidos. Ella también quiere ser misionera. A propósito, si eso es lo que hace Dios en su vida, va a ser la 4ª generación de misioneros en nuestra familia, porque los abuelos de mi esposa también eran misioneros en Chile, luego los papás de mi esposa eran misioneros en Colombia y en Chile, y claro, pues mi esposa y yo, misioneros, y chévere si Dios
hace esa obra en mi hija o en mis hijos y que sean misioneros también. Eso sería espectacular. Pero somos un equipo. Y como dijo el pastor Jaime, nosotros éramos misioneros en el Medio Oriente, pero nosotros no pudimos pasar toda nuestra carrera allá por diferentes problemas de visas y otras cosas. Pero Dios nos trajo a Colombia. Y nosotros pasamos 11 años en Colombia trabajando con iglesias. Nosotros establecimos una iglesia en el norte de Bogotá. Nosotros trabajamos con el tío de mi esposa, que también es misionero en Colombia. Lleva casi 50 años en Colombia. Es más colombiano que gringo. A veces habla de inglés con acento. Es impresionante. Y a veces los paisanos míos de los Estados Unidos tienen que preguntarle, ¿qué dijiste? Es que no te entiendo. Bueno, pero ha sido pues un placer servir a nuestro Señor, tanto en el Medio Oriente como en Colombia. Y por esa experiencia, nosotros hemos arrancado un ministerio que se llama la Iniciativa Latina. ¿Y qué es? Básicamente nosotros, por la experiencia que tenemos, la idea es que acompañemos a iglesias latinas que abracen la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión no es solamente para las iglesias de los Estados Unidos. No solamente es para las iglesias de Europa o de Australia. También la Gran Comisión es para las iglesias de Latinoamérica, para las iglesias de África y de Asia. La Gran Comisión es para todas las culturas. Y nosotros, ustedes, tienen que obedecer la Gran Comisión. Cuando yo pienso en la Gran Comisión, yo pienso en un hombre que se llama Thomas Baker. No sé si ustedes, tengo una foto aquí en la pantalla y un mapa. No sé si ustedes han escuchado de él. Thomas Baker, ¿alguien? No. Bueno, en el año 1859, Thomas Baker fue el primero que llevó las buenas nuevas, el evangelio, a Fiji. El primero. Y cuando nosotros vivíamos en el Medio Oriente, nosotros hacíamos parte de un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño había una señora de Inglaterra. Y pues nos contó acerca de Thomas Baker. Thomas Baker también es de Inglaterra. ¿Sí? Pero interesantemente nos contó una historia. Cuando un día ella se encontró con una persona, una señorita de Fiji. Y ellas estaban hablando y la señorita de Fiji se dio cuenta que nuestra amiga era de Inglaterra. Y la señorita, wow, ella le dijo, uy, qué chévere. Es que también, Thomas Baker también es de Fiji. Y hoy yo soy hija de Dios, yo soy creyente, seguidor de Cristo, porque Thomas Baker llegó a mi país con las buenas nuevas. Y hoy soy hija de Dios. Y ella dijo a nuestra amiga, ella dijo, gracias por haber enviado a Thomas Baker. Claro, pues no fue nuestra amiga, pero es que ella representa su país y gracias por enviarlo, gracias por enviarlo. Perdónanos por haberlo comido. ¿Escucharon? Perdónanos por haberlo comido. Y eso es lo que pasó. Thomas Baker y su equipo llegaron a Fiji para darles las buenas nuevas. Y una tribu los comieron.
Ellos comieron, los comieron. Impresionante. La verdad, cuando nuestra amiga nos estaba contando esa historia, no esperábamos eso. Inclusive, hoy en día, si vas a Fiji, yo no he ido, pero si vas a Fiji, puedes ir al museo. Y ahí tienen lo que se quedó de sus zapatos. La única cosa. También tienen su Biblia, una foto. Y hace poquito, yo creo que en el año 2002, algo chévere pasó en Fiji. Los descendientes de Thomas Baker llegaron a Fiji. Y la tribu que comió a Thomas Baker los recibieron. Ellos tenían una ceremonia de perdón. La tribu pidió perdón de la familia de Thomas Baker. ¿Y qué es lo que pasó? La familia de Thomas Baker los perdonó. Me parece muy impresionante la historia. Pero tengo una pregunta y la pregunta es ¿por qué? De pronto la pregunta que viene a la mente es ¿por qué los comieron? Es que nosotros vivimos en un mundo oscuro. Eso puede ser una respuesta. Inclusive, 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. ¿Y quién es este Dios? ¿Estamos hablando de Dios el Todopoderoso? No, estamos hablando de Satanás. Entonces, Satanás, el Dios de este mundo, de este siglo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí tenemos nuestra respuesta. Y muchas cosas pasan a través, en nuestro mundo, a través de los años, muchas cosas han pasado. Historias como Thomas Baker, no, es que esa historia no es la única. Satanás siempre tiene sus estrategias para cegar a las personas que todavía no han puesto su fe en Jesús. Siempre está mintiendo porque es el padre de la mentira. Siempre está acusando porque él es el acusador. Siempre está trabajando, siempre está tratando de detener el camino, detener el flujo del evangelio. Y aún en las Escrituras podemos ver la obra de Satanás. Y por favor en sus Biblias, Hechos 9. Hechos 9. Aquí encontramos a un personaje que se llama Saulo. Y en este pasaje nosotros encontramos la pasión de Saulo. Hechos 9, versículo 1. 9:1. Mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas. Amenazas. ¿Amenazas de qué? Amenazas de muerte. Amenazas de muerte contra ¿quién? ¿Contra quién? Los discípulos del Señor. Respiraba las amenazas. Es que esas amenazas venían desde las entrañas. Es que eso es lo que vivía. Él vivía para amenazar a los discípulos, para matar a los discípulos de Jesús. Su pasión, su razón de vivir. Él quería detener el camino
detener el evangelio, borrar el nombre de Jesús de la historia. Quería destruir la iglesia. Podríamos decir que Saulo era un terrorista. Saulo creía que Jesús solo era un hombre. Murió. Sí, murió en la cruz, pero murió. Y se quedó en la tumba. Eso es lo que creía. Había escuchado rumores de su resurrección, pero solo eran rumores de sus discípulos fanáticos. Su odio por el mensaje era tan intenso que en el versículo 1 vemos que se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres, no importaba. Era la pasión de él. Estaba dispuesto a viajar al mundo para detener el camino, el flujo del evangelio, destruir el nombre de Jesús. Y pensando en Satanás, me imagino que Satanás estaba pensando que, he encontrado el crack. Si en el fútbol el crack es la persona, es una persona que tiene futuro en el fútbol. Es el jugador que tiene mucho talento. Es el jugador que tiene mucha habilidad. Y Satanás ha encontrado el crack y está pensando, con él voy a erradicar el nombre de Jesús de la historia. Voy a ganar con este señor. Pero la historia de Saulo todavía no ha terminado. Nosotros seguimos la historia en Hechos 9. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo llegó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Preguntó Saulo. La respuesta transformó la vida de Saulo. Escuchó la voz. Yo soy ¿quién? Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Creía que era solamente un hombre. Creía que murió y se quedó en la tumba. Pero ahora está hablando con Jesús. Yo no creo que en este momento Saulo entendió todo. No creo. Pero yo creo que empezó a conectar los puntos. Solo fue el comienzo de quién era Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Levántate y entra en la ciudad. ¿Cuál ciudad? Damasco. Levántate y entra a la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer. Yo creo que en este momento podemos ver el comienzo de un cambio en Saulo, porque en este momento él tenía que tomar una decisión. Él no conocía a Jesús, pero Jesús le decía, ve a Damasco, ahí espera. Entonces
Saulo tiene que tomar una decisión, tiene una opción. ¿Va a obedecer a Jesús o no? En el pasaje encontramos que en esta experiencia él perdió la vista. No podía ver a nada. Y me imagino que estaba muy confundido y podía haber dicho, es que estoy confundido y tengo que ver a mi médico y yo tengo que regresar a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que hizo Saulo? Fue a Damasco. Obedeció. Y esta obediencia marca un cambio en su vida. Saulo comienza a amar a Jesús. Y es el primer punto en sus boletines, amar a Jesús. Claro, todavía estaba en el comienzo de ese amor. Pero nosotros, ¿cómo podemos demostrar nuestro amor por Jesús? Pues es a través de nuestra obediencia. Si nosotros decimos que amo a Jesús, si yo digo amo a Jesús, pero el siguiente día mi vida no parece que yo amo a Jesús, ¿qué? No tiene sentido. Si llegamos a los cultos, los domingos, y nosotros cantamos y decimos, sí, amamos a Jesús, pero no lo obedecemos, ¿qué tipo de amor es eso? No, es que nosotros deberíamos demostrar nuestro amor por Jesús a través de nuestra obediencia. Y en la historia, pues Saulo recibe una visita. Jesús envía a otro discípulo que se llama Ananías. Entonces Jesús se le acercó. Ananías, yo tengo un trabajo para ti. Yo quiero que tú hables con Saulo. Y en el contexto nosotros vemos que Ananías está diciendo, pero Señor, ¿no lo conoces? Es un terrorista. Inclusive ha llegado a mi ciudad para matarnos. Es que yo he escuchado muchas cosas de ese hombre. Es famoso porque en Hechos 7 tenemos el primer mártir. Y en el versículo 1 de capítulo 8 dice que Saulo aprobó su muerte. Es que no solamente eran amenazas. La verdad, Saulo quería matar a los discípulos. No solamente llevárselos presos a Jerusalén. No solamente eso. Entonces Ananías tenía miedo. Entonces, ¿tú quieres que yo hable con él? ¿Tú quieres que yo hable con él? ¿Qué? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor por Jesús? A través de la obediencia. Y eso es lo que hizo Ananías. Llegó donde Saulo y habló con él. Obedeció. Ananías tenía un mensaje para Saulo, un mensaje muy especial. Hechos 9:15 dice, es mi instrumento. Hablando de Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones. Naciones aquí tenemos la palabra en griego, la palabra griega que es ethne, que significa etnia. Yo sé que cuando pensamos en las naciones, siempre pensamos en los países, en las fronteras políticas. Pero realmente en el contexto original, en el idioma original, encontramos la palabra etne. ¿Qué significa eso?
etnia. Estamos hablando de pueblos, personas, familias, etnias, grupos étnicos. Y Dios está diciendo es que yo tengo un trabajo muy especial para Él, para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. La gran comisión. Dios, Jesús tenía un mensaje especial para Saulo. Saulo, la gran comisión es tuya. Tú tienes que obedecerla. Saulo tenía otra decisión para tomar. ¿Va a obedecer o no? ¿Va a abrazar ese mensaje? Y otra vez, nosotros vemos en las Escrituras que Saulo escoge amar a Jesús con su obediencia. Los versículos 19 al 20. Dice, pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira, son los mismos discípulos que quería matar, llevar presos a Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo recibieron con mucha fe. Eso todavía pasa en nuestro mundo hoy en día, aún en lugares como el Medio Oriente, en la ventana 1040, donde puede ser peligroso. Y uno nunca sabe si una persona realmente está siendo sincera. Puede ser un lobo disfrazado. Saulo era un terrorista. Y hoy día, en el Medio Oriente y en otros lugares, personas llegan a los pies de Jesús y después quieren pasar tiempo con los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Los reciben con fe. Y aquí tenemos la historia. Eso es lo que pasó a Saulo. Pero mira la obediencia de Saulo en el siguiente versículo. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Se dedicó, abrazó el mensaje, abrazó la gran comisión. Y empezó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Ya conectó todos los puntos porque Saulo conocía muy bien el Antiguo Testamento y conectó los puntos. Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador. Y empezó a predicar. Saulo comienza a compartir a Jesús. Y ese es el segundo punto en sus boletines. Si nosotros realmente amamos a Jesús, si amamos a Jesús, lo vamos a compartir con otros. Dice que Saulo se dedicó a predicar. La pasión de Saulo fue transformada completamente. 180 grados, totalmente diferente. Se dedicó al nuevo propósito de su vida que Jesús le dio. Se dedicó a dar a conocer el nombre de Jesús. Pues una pregunta. ¿Cuándo comenzó a compartir a Jesús? ¿Cuándo? Enseguida. De manera inmediata. Después de haber pasado unos días con los discípulos. No dice meses, no dice años, no, días. Nosotros tenemos nuestras excusas, muchas excusas,
por no compartir a Jesús con otros, por no compartir las buenas nuevas con otros. Para Saulo, compartir a Jesús se convirtió en su razón de vivir. Ahora vive para eso. Si lees el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Jesús transformó a Saulo. Antes quería destruir el nombre de Jesús, perseguir a los discípulos, detener la iglesia. Estaba dispuesto a viajar a los confines de la tierra para hacerlo. Y ahora vive para amar a Jesús, obedeciendo la gran comisión. Y nosotros encontramos la gran comisión en muchos pasajes de la Biblia, aún en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos Mateo 28, 19 al 20, que dice, id y haced discípulos de todas las naciones. O sea, todas las etnias. Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y Hechos 1:8 que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hoy en día la gran comisión sigue siendo grande. ¿Por qué? Porque viene de nuestro Jesús. Y sigue siendo grande porque hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio. Si amas a Jesús, te vas a dedicar tu vida a esta comisión. Porque esta comisión fue la razón por que Jesús vino a nuestro mundo. Y pensando en nuestras vidas, Dios quiere que tu círculo de influencia crezca. Claro, necesitamos alcanzar a nuestros vecinos. Necesitamos alcanzar a las personas que conocemos. Pero Dios quiere que nuestro círculo crezca. Eso significa que necesitamos entablar relaciones con personas desconocidas. Conocer a más personas. Personas diferentes. Personas que no te caen bien. Personas de otras culturas. Mira, el círculo está creciendo hasta los confines de la tierra. Eso es lo que vemos en Hechos 1:8. Dios quiere que siempre tomemos los pasos más allá de nuestro círculo actual. ¿Estás tomando esos pasos? Esto es lo que pasó en la vida de Saulo. En 2 Corintios 10, 16. Y ese es el versículo que Dios utilizó en mi vida para llamarme al ministerio. Y específicamente al ministerio transcultural. Saulo, bueno, es que la verdad, la transformación en la vida de Saulo fue tan impresionante que empezó a utilizar otro nombre, Pablo. Y la verdad es difícil decirle Saulo, es Pablo. Y su vida transformada me inspira y debe inspirarte a ti. Y aquí vemos la pasión de Pablo. Está hablando con la iglesia, con los corintios. Y dice, quiero predicar el evangelio más allá de sus regiones. Más allá, más allá.
Pero está diciendo, no solo yo, quiero que ustedes prediquen el Evangelio más allá de sus regiones. Llegar a los lugares, a las personas que no han recibido las buenas nuevas. Gracias a Dios no vamos solos. Vamos con el poder del Espíritu Santo. Vamos con la presencia de Jesús. Y es por eso que Thomas Baker podía ir a Fiji y dar su vida por la causa de Jesús. No fue solo. Por eso su muerte impactó tanto la cultura que después de generaciones, una señorita llegó a Medio Oriente para decir a una amiga nuestra, yo soy hija de Dios por la obediencia de Thomas Baker. Satanás siempre tiene sus estrategias. Pero por favor en sus Biblias, 2 de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14 dice, gracias a Dios en Cristo, siempre nos lleva, ¿qué? Triunfantes, ya tenemos la victoria. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, o sea, el conocimiento de Jesús. Sí, claro, Satanás tiene su poder, pero no es todopoderoso. Dios es el todopoderoso y tiene un plan. Y su plan se cumple. Él cumple su plan. Porque en Apocalipsis 5 y 7 vemos la imagen del salón del trono de Dios. Y en ese salón, alrededor de su trono, hay personas de todas las tribus, todas las etnias, todas las lenguas. ¿Y qué están haciendo? Alabando a nuestro Dios. Ya tenemos la victoria. Dios sí va a cumplir la gran comisión. La cuestión o la pregunta es si vamos nosotros a unirnos a esta gran comisión. Hoy en día hay 7,078 grupos étnicos que no han escuchado las buenas nuevas. Todavía hay mucho trabajo. Esos grupos representan 3,144 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. ¿Por qué hay tantas personas que todavía no han escuchado el Evangelio? Quiero que ustedes entiendan la verdad cruda. Por favor, sus Biblias, 2 de Tesalonicenses. Es un pasaje que leímos en la conferencia esta semana. Lo leí yo y también el pastor Jaime. Pero yo creo que es bien importante que captemos las ideas de este pasaje. Dice, 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y va a traer juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Sí, hay personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios. Hay personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y hay personas que han escuchado el Evangelio, pero lo han rechazado. Y dice la Biblia que ellos van a sufrir la destrucción eterna.
Pero a veces nosotros pensamos en las personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús y pensamos que no, eso es injusto. Si Dios hace eso, es un Dios injusto. Pero Primera de Corintios nos da otra perspectiva. Primera de Corintios 15:34 dice: vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, no conocen a Dios. Hay muchas personas que no conocen a Dios, pero escuchen esto, para vergüenza de ustedes lo digo. Dios no está siendo injusto, la iglesia está siendo injusta. La gran comisión sigue siendo grande. Y la pregunta es, si vas a amar a Jesús tanto, suficientemente para obedecerla, la gran comisión. Si vas a pensar en las personas que te rodean, si vas a pensar en tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria, hasta los confines de la tierra. La gran comisión es tu comisión. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias por la gracia, la misericordia, el amor que nos has demostrado a través del sacrificio de tu propio Hijo Jesús. Se sacrificó, se entregó en nuestro lugar. Nosotros merecemos esa muerte por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Pero nos amaste tanto que enviaste a tu propio Hijo para morir por nosotros. Recibir, padecer tu ira, la ira que nosotros merecemos. Pero también Jesús resucitó para darnos vida, para darnos esperanza. Señor, ayúdanos a entender y a abrazar totalmente el Evangelio. Que amemos a Jesús con nuestra obediencia, que amemos a Jesús suficientemente para compartir a Jesús con todos. Señor, danos un deseo, un anhelo intenso de que nuestro círculo de influencia crezca, aún hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor Scott. Hermanos, por favor, puestos de pie. Vamos a cantar Heme aquí. La mies es mucha, gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
sin ti. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, Jesús. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias, Pastor Scott.